Acá si querés acercarte voy a mostrar un video, si querés acercar la cámara al tele. Bueno. Bueno chicos, les hice un video esta tarde que les estuve haciendo la distribución a un Onix, es un auto, pero básicamente... ¿Qué es lo que he dicho? Un Onix. Ah, bueno, es lo mismo. Que yo les he dicho que básicamente lo que son los ciclos, lo que son los 4 tiempos, las levas, poner a punto, si ponen a punto una moto, ponen a punto lo que sea, o sea, de la forma como lo hacen en una moto. Justamente hice un video porque estuvimos hablando en la clase pasada de que el motor necesita 720 grados para hacer el ciclo completo. Y estuvimos hablando de admisión, compresión, explosión y escape, ¿no? Bueno, acá les he hecho un video mostrándolo directamente de cómo gira el motor para que veamos cómo, y de paso también cómo poner a punto. ¿Ven? Acá si podemos ver en este engranaje, este sería el engranaje del cigüeñal. Lo que es Chevrolet son todos iguales. Traen esta marquita abajo, no sé si alcanzan a ver bien. Bueno, claro, esa que está en roja, eso no viene de fábrica, eso anduvo la mano del hombre por ahí. ¿Ven? Tiene que coincidir con esta caladura que está acá abajo. ¿Ven? Claro, con esta caladura. Ese es el punto del cigüeñal, desde un Corsa, un Celta, todos son iguales. Bueno, pero no es el caso. Lo que queremos ver acá es justamente las dos vueltas que da. Vamos a enfocar lo que es la leva. Ese es el punto de la leva, no sé si alcanza. Ahí está. No. Bueno, tiene esa marca rosadita que se ve, tiene que coincidir con una caladura. Ahí lo vamos a hacer girar. Ahí está la marca. Acá donde está la punta del mouse está la marca. Acá, ¿se alcanza a ver dónde está el mouse? Sí. Bueno. Ahí lo giré la leva a 180 grados. No sé si alcanzan a apreciar. Acá. El punto de partida es este. Acá arriba. Nosotros acá abajo tenemos 180 grados y esto lo dividimos en 4. Acá tendríamos 90 y acá tendríamos 180. Bueno, vamos a ver en el cigüeñal que dio una vuelta completa. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, ahora vamos a ver desde el cigüeñal cómo le damos una vuelta completa. Vamos a ver la línea esta rosada. Ay, qué bien. ¿Te salió? Ahí está, no, sí, o lo pusiste de nuevo. ¿Le puedes dar? Lo pusiste de nuevo. Ahí. Ahí estaba terminando, ahí terminé. Vamos a tener que esperar que dé otra vuelta. Hacemos un bailecito. Ajá, hacemos un bailecito. Ahí estamos dando otra vuelta, ahí. Acuérdense que la leva estaba a 180 grados y ahora nos quedó a punto otra vez. Quedó con la marca para arriba. Para arriba, no sé si se alcanza a ver en el video, acá. Ahí está la marquita, acá. Claro, ahí está, claro, exacto, el puntito blanco. Si ubicaron lo que quise mostrar en el video, no sé si lo he grabado bien, pero bueno, básicamente es eso. Bien. Los 360 y los 180. Y que para dos vueltas de cigüeñal, 720 grados, recién da una vuelta entera de la... Exactamente. Bueno, y básicamente con eso les quería explicar, bueno, todo el tema de lo que es la regulación de válvulas. Y ahí vamos, porque cuando nosotros, quizás para poner a punto, para regular válvulas, nos ponemos en una T y no nos queda en balanceo justamente por eso. Porque no es que damos una vuelta en T y ya queda para regular. Porque nos puede quedar, como quedó en este caso, claro, exactamente, queda en otra vuelta que nada que ver. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, muchachos, con el tema de los tiempos, todo eso quedó todo claro, ¿estamos bien? Sí, sí. Hacer preguntas, Jano. Admisión. A ver, ¿qué es lo que es compresión? No,
No, pero no vale leer, no vale. Claro, no vale leer. Por parte del sector de FMI, cumpliendo la... Muy bien, perfecto, excelente, Con eso. exactamente, exactamente. Bien, buenísimo. Bueno, hemos hablado las clases pasadas de lo que es el bruñido, de donde se siente el aceite, de los aros. El primer aro es el cromado, el segundo aro es el negrito. ¿Eso lo saben diferenciar? Sí. El desplazamiento, bueno, que el pistón arriba tiene una parte en la cabeza que es más chico, que es cónico y ovalado, justamente por la temperatura que hay en la cámara, en la cabeza del pistón. ¿Todo eso está claro? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa entonces. Vamos a arrancar, ya que estaba esta moto desarmada, a empezar a hablar un poco de tapas de cilindro. A ver, con lo que explicó el Franco de los árboles de leo a la cabeza, de los balancines, ¿qué me pueden decir de esa tapa, a grandes rasgos? Es cadenera. Bien. Vamos a sacar los tapones porque si no estamos con los ojos tapados. Así por atrás. Que no tiene, que tiene dos tapas de válvula, por así decirlo. Sí, sí, bien. Tiene dos válvulas. Tiene dos válvulas. Tiene balancines. Que es a balancines, muy bien. Buenísimo. Tiene árbol de lado. Que Sí, también. que filtrada por aire. Por aire, muy bien. Tiene una sola de agua. Sí. Ujú. Sí. Muy bien. No, nada más. Muy bien. Bueno, esto tuvo un accidente. No sé si hemos hablado de lo que es la sincronización. Sí, todo esto. Claro. Sí. Bueno, que es muy importante en un motor la sincronización. Lo que es cadena, en un motor cadenero como este, por ejemplo, es más propenso, digamos, a que se salga de punto como que un varillero, como por ejemplo ese que está ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos el cigüeñal, que todavía no encontramos una leva que vamos a desarmar ese motor, la distribución de este motor es engranaje. Acá, de este lado, es donde iría hermanado el árbol de leva del motor varillero. ¿Ven? Justo me encontraba un cigüeñal ahora. Así que, bueno, este es más difícil, por no decir imposible, que se salga de punto. Esto, lo que es cadenero, sí, es muy posible. Si no le dan el mantenimiento correspondiente, se va a salir de punto y se va a mandar el cagadón del año, como en este motor. Se salió de punto la cadena, torció válvula, pasó de todo acá. No, si vieras la cadena como está de terror. Sí. Y eso empieza con síntomas, empieza a meter ruido a poco, y si no lo solucionás o ves por dónde viene el problema, pasa esto. ¿Cómo funciona acá en las motos así? ¿Cómo es el tiempo? Sí, no, o sea, en el manual de fabricante sí indica un tiempo, pero es como los autos, como los motores, los PureTech, los nuevos, que dicen que a 200.000 kilómetros hay que cambiarle la correa de distribución y a los 80 ya está todo el chupón del cárter tapado en correa. Así que, Este hecho es el que dice que viene con correa bañada en aceite. claro, eso, La correa de distribución adentro del motor con aceite. Y supuestamente, según el manual, dice que a 200.000 kilómetros, pero a los 80, 60, esa correa con el mismo aceite caliente se desgrana entera y se va empujando la bomba de aceite. Y cambiaron la cadena, digamos. Empezaron la cadena y pusieron ¿de qué estamos hablando? el motor ese. ¿Qué motor? Ese motor que está diciendo. No, es un ejemplo ese motor. Ah, bueno, pero eso Es como correa bañada, se llama, correa húmeda. Es lo mismo, sí. Y si nosotros, o sea, más o menos lo que ustedes van entendiendo, vamos hablando, hemos hablado un poco de lo que es fricción, todas esas cosas, lo que quieren lograr con esos motores, si vos tenés menos fricción, ¿qué es lo que tenés? Más durabilidad. Y menos consumo. Menos consumo, tenés menos temperatura, tenés un motor más liviano. ¿Cómo? Podés tener más potencia porque tenés menos fricción, más silencioso también. Y teóricamente, al estar bañada en aceite, iba a tener muy poca fricción y iba a durar mucho más. Pero no. Cada 40 se aconseja y sacar cárter. Bueno, Lo que pasa es que también tiene que ser teoría prima del lado. claro, también. Sí, todo es teoría y después la práctica, ahora sí,
La teoría dice que pasa que esos autos son inyección directa de combustible y en frío pasa la nafta para abajo como si nada, como si no hubiera nada. Y no es el tema del aceite, porque hay motores diésel que tienen correa bañada en aceite, como por ejemplo un Ford Focus 1.8 de los modelos 2010 más o menos, viene con correa bañada en aceite. Y nunca he visto uno que se le corte la correa bañada, sino por el tema del combustible. La nafta degrada todo lo que es goma, todo lo que es relacionado con eso lo degrada. Exactamente. Bueno, y ese motor, por eso viene el tema. Así que ya me olvidé dónde estábamos. Sí, que Con la distribución. motor si lleva un servicio. O sea, todo eso Claro, exacto. por ahí el manual dice una cosa, pero a la hora de la práctica es otra. Claro. Eso empieza a dar síntomas. Lo que es la distribución a cadena empieza a dar síntomas. Empieza con un cacheteo. Como suave. Sí, sí. Exactamente. Pero no hay que dejarlo a estos extremos, que es un sonido muy particular. Claro, por ejemplo, sin ir más lejos, un ejemplo más básico de cadena, una moto 110. Claro, una moto 110 es muy normal el ruido de distribución y que lo que pasa es que mucha gente lo confunde con el ruido a válvulas. Vienen acá, che, mirá, me hace ruido a válvulas, me hace ruido a válvulas. Y nosotros ya tenemos el oído afinado, nos damos cuenta, pero tranquilamente se puede confundir con un sonido a válvulas, un sonido de distribución. Pero empieza de a poquito, hasta que, es más, inclusive en la 110, cuando andan mucho con ruido de distribución, se come el cilindro la cadena, porque cachetea tanto, o sea, la distribución iría así, en la 110 va acostado el motor. La cadena empieza a cachetear la base del cilindro y empieza a comer hasta que le hacen agujero, empieza a perder aceite. Eso ya es un caso extremo. El caso extremo de esta moto, la traquera, yo les dije no la ande más porque ya hace un ruido que se me ponía la piel fría. Y anduvo un día más, parece que yo le eché la maldición. Y se salió la cadena. Y ahí está. Se salió la cadena, se cortó el sincronismo. Estamos hablando de que los tiempos, estamos diciendo que admisión la hace desde el PMS hasta el PMI. Cuando se sale la cadena de distribución, se sale el punto y en vez de hacer, por ejemplo, cuando va a hacer compresión, las válvulas están cerradas. Si se sale del punto, cuando hace compresión, por ejemplo, puede quedar abierto. Y creo que va a hacer pistón, se despega en el medio. Y ahí la puede doblar, la puede cortar, puede auxiliar el pistón, la válvula, puede pasar un millón de cosas. En este caso, solo están doblados. La sacó barata, quien diría. Pero hay casos en el que justo las válvulas están abiertas y viene el pistón a esas revoluciones que hablamos todas las clases. Y chao. Dice que le cambiar algo y que le cambiar el castillo, el éxito. Depende de los grados, sí, depende de la gravedad de cada moto. Corta válvula, rompe, Sí. esa teniendo suerte se la acaba. Depende de qué tiempo quedó la moto. Ojo, que también le puede hasta incluso pasar que justo se corta la cadena y se usa en compresión y no pasa nada. Se salió justo duramente y la para cadena. Sería un milagro. Sería un milagro, pero tiene 25 de cada una, como le puede quedar una misión abierta porque está en tiempo de misión, o puede quedar una en compresión, o puede quedar en expansión, de suerte. No sé. Bien. Bueno, el tema, vamos a hablar por el tema del punto. Ya vamos a explicar en un diagrama todo esto, pero bueno, a grosso modo lo que se puede ver, lo que pueden apreciar acá, es que la leva está blandita. Sí, bueno, no tengo nada. ¿Ven? ¿Se alcanzan a ver? Sí. ¿Ven? No está haciendo fuerza para ningún lado, ni nada. Eso a grosso modo, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Cómo? Sí, exactamente. Tiene miedo. Que está con presión el motor, básicamente. O sea que ahí podríamos regular algo de esto, ¿no? ¿Por qué está en compresión? ¿Cómo? ¿Por qué está en compresión? Porque no se está revisando. Exactamente. Por eso tiene ese fuego. Bueno, acá podemos ver que tiene como 2 metros de luz, a ojo, a mano, y del otro lado esta está cerradísimo. Claro. Bueno. Pero puede ser porque quedó abierta, ¿no? Es que está abierta, vamos a dejarlo de Claro, pero estamos suponiendo que esté bien, o sea, no le des bola que está roto, estamos suponiendo. Bueno, y el punto acá de esto, ¿alcanzás a ver la línea esa que tiene arriba? Sí. Bueno, eso tiene que coincidir con esto.
Sí. ¿Ves la caladura? Sí, sí. ¿Alcanzan a ver? Es el caso más fácil, digamos. Y la mayoría, todas vienen así. Sí, sí. Esto es la manera de, o sea, si vos no sabes nada de mecánica, la vas a poner Esto así. sirve para hacer un guía. Pero usar la idea de guía. nosotros es que entendamos por qué. ¿Por Sí, qué, sí. ¿Por qué está eso Para así? que no siempre Exactamente, sea la porque si vos no opción tenés del marca, vos tenés conocimiento, vos lo vas a poner a punto sin Este problema. es un guía cadena, con las dudas que Sí. se salga. Y arandela también. Bueno, que te gusta. ¿Sabes cómo se pone la muerte del punto? Ahí Ah, donde está un está pedazo de cosa. Está mi hermano. Sí. Ahí está la marca. No sé si alcanzan a ver. Sí, sí, ahí. Bueno, ahí está la marca. Eso tiene que coincidir con esta línea. ¿Ven? Sí. Usted maestro, no sé si usted, creo que me preguntó usted, el tema del punto. Ahí está la línea. De abajo tiene que coincidir con esta cebaba que tiene. No, acá. Ahí tiene una línea así. Ahí lo vi. Tiene que coincidir, exacto. Usted saca los tapones estos que me Ahí, estaba pero hablando. ahí ya está en compresión. Sí, exactamente. Porque vos lo podés dar, por eso les he mostrado por qué la leva queda blanda. Porque ya les voy a mostrar qué pasa si le doy una vuelta. Lo que vos me decías que tocaba acá cuando va subiendo. Claro, Cuando empieza a bajar ya sabes que está ahí. exactamente. Es maña eso, cada uno tiene su estrategia. Bueno, ahora les voy a mostrar qué pasa. Ahí se dobló más. Ahí está. ¿Ven? Miren cómo queda la leva ahí. ¿Ven? Exactamente. Le doy 180 grados. Si le doy otra vez, 180 más. claro, ya va a ser el ciclo. ¿Entendés? Que en el cigüeñal hay que darle 2 vueltas, la leva una sola y hace toda la función. Pero ves, mira, queda dura. Nunca ni para regularlo ni para poner punto. Vos cuando armás, está en balanceo ahí. No, pero ¿cómo tenés la válvula? No, no tiene luz. ¿Ves? ¿Qué pasa? Si vos regulás ahí, la vas a regular, sí, pero te van a quedar con 2 metros de luz, más o menos. Así que, Y acá mostrar, ya que se puede, que yo nunca lo mostré. Como veis, fíjate cómo es una válvula. es que hay una que está torcida acá, no sé. No importa, porque se va a apreciar. Ahí es el balanceo, el cruce de válvulas, donde termina de hacer el ciclo y empieza el No sé otro. si alcanzan a ver las válvulas. Ese es el famoso balanceo. ¿Ven cómo empieza a abrir una y cerrar la otra? Bueno, exactamente. Está empezando a hacer escape y admisión. ¿Ven? Exactamente. Vale. Esta es. Ese es el cuidado que tienen que tener. Mucho cuidado con ese tema. Y eso es lo que le decíamos con la T. Claro. Vos pones en una T, en PMS, y te puede quedar ahí, o en la otra vuelta de T te queda en compresión. Muchos vienen, el videito de TikTok, el video yo. Abren los tapones, ponen en T, regulan válvulas, la patean, y hace o no arranca o hace un ruido. Justamente esa es la correcta regulación. 3 clases por explicar cómo regulamos válvulas. Perfecto. O sea que ya saben regular válvulas. Se supone. Ahora, que falla con algo tan simple que lo pueden hacer con 2 puntos y dejarla marcada en la posición. Sí. ¿Tienen alguna duda de esto, chicos? ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar, sumar, lo que sea? ¿Cómo es su nombre? Ernesto. Listo, le digo. Vamos a retirar esta. Bueno, con el tema de esto ya lo vimos la clase pasada, la tapa esta de la Benelli, que es lo que hemos estado hablando recién, para regular válvulas, y que hemos hablado que era con la pastilla, bueno, todo el sistema, y para poner a punto, no sé si les dije a todos. Exacto, el punto es así. Pequeño detalle también, las levas como quedan. Sí. ¿Ven? Tienen que quedar acá, tienen que quedar perpendicular a la tapa. ¿Ven? Si te queda, por ejemplo, así, está un diente fuera del mundo. Exactamente. ¿Te ubicas? Sí. Onda torneo 250 con el cabo Protor. ¿Te ubicas? Acá. Exacto. No, acá abajo. Que tiene que coincidir
con el plano de la tapa. Si te queda, por ejemplo, así, está fuera de punto. Y esto lo pones en la T, y pequeño detalle que también te lo hice con la otra tapa, que las levas quedan planas. Pequeño detalle. No me da ahí. Lo que te quiero decir es que está más caro. Hay engranajes que tienen una mano. Esa hueá que tiene que quedarse así. ¿Cómo? Esa hueá que tiene que quedarse así. Sí. Bueno, muchachada, acá tenemos un cilindro de un varillero también, que no lo hemos mostrado todavía, pero se lo están imaginando todo esto. Todo esto es con mucha imaginación. Acá donde yo les mostraba en este motor, que tiene este pernito, que va en el cilindro justamente, que es donde están los balancines. ¿Ven? Y que si vemos acá en el cilindro, tiene esta cavidad. Que acá es donde cruzarían las varillas. Acá. Ahí y ahí. El otro trae, un solo tajo así y otro trae dos. Exactamente. Mira, ahí es donde irían las varillas y acá irían los balancines con el perno que no lo tiene. ¿Y tiene una guía la varilla o qué? Sí. A ver. La varilla. No, va ahí, no. La varilla apoya en los balancines, ¿no? La única guía es Dios que. Hay muchos motores varilleros nuevos. Casi nada así. ¿Ves? Acá irían los balancines y ahí las varillas. ¿Ves? Y ahí están los. Sí. Acá está la cavidad donde irían los balancines. Acá iría el perno que lo sostiene. Y bueno, las varillas entrarían en esta cavidad. Quedarían así. Después va la tapa de cilindro con la torreta, con todo el sistema. Ernesto. Ya lo vamos a desarmar el motor aquel, pero más o menos para que se vayan imaginando. Acá iría el perno que sostiene los balancines, bueno, como un Ford Falcon, exactamente. Así es como todo. Doy un dato de color que les va a servir. En la tapa de Benelli, que les dice que salen las marcas, dice IN y X. IN es el que es admisión en inglés, y X quiere decir examen, que es examen en inglés. O sea que por ende, si tenés dos árboles de leva, cada leva uno es IN de un lado y X del otro. ¿Tenés la también? Sí. Siempre los ves, tienen que ir apuntando por el lado de lado, por lógica, ya, por el lado de acá. No puedes poner la leva al revés. ¿Viste eso? Sí, Porque no debe ser uno. sí, dice la I. A ver, Pero están al revés las levas, entonces. claro, está al revés. A ver. Ahí arriba. Dice uno de un carajo. Acá está la No, pero no dice nada. I dice. Y es. Y o sea, acá distingues, dice I, la leva, el árbol de leva de I, de intake, que es admisión. Y la E quiere decir exhausto. En ¿Se ve? todos los motores van a haber un Ahí I, arriba, un S, una E, una I, que son las abreviaturas de admisión y escape en inglés. Justamente por si se les mezclan Ahí esas tiene la letras, I, no saben para y ahí dónde la- acá, Están al tienen revés que las buscar levas. alguna marca. Y en la Twitter sale así. sí, salen los dos. Claro, exactamente. Tienen en el engranaje. Mirá qué loco. Y el bueno, Y a ver, esta trae también como la Twister también. Ah, mira, acá también trae marcado. O sea que los engranajes están al revés. Claro, las levas. Las levas. Mira, en la bancada tampoco trae marca. Como La leva no tiene la misma alzada en la ahí dirección pueden que en entrar el de caso. una forma. Por lo por lo general. general entra una sola forma. Por eso vienen marcadas, por eso viene todo, Y ahí, viene todo prediseñado para que no. Es más, tengo ahí una Citroën desarmada y las levas las ves igual, pero cuando las vas a poner tiene una ranura en el medio que viene desigual. Claro. Y bueno, y vos las vas a querer poner como vos quieras y no, tiene una sola posición. O sea, justamente viene para que no te los pongas al revés. Ahí está la E y ahí la I. Que eso sería escape y esto es admisión. Y ahí tiene que estar al revés. Está al revés, exactamente. Ahí, Exactamente. ya entendí. Exactamente. Ahí también. Ahí está la I y ahí está la E. Están al revés, Leo. ¿Y por qué está al revés? Porque esta tapa la han desarmado, está rota. Y la han armado así nomás y han puesto las levas. Exactamente. Y la han puesto así nomás. eso sí que mira, en la otra clase, ¿viste? ¿Qué cosa? Sí, la de los de árboles de leva tiene una ubicación. Sí. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta y tener cuidado con eso también.
Pero por lo general, bueno, en las motos sí traen marca, pero bueno, en los autos, como expliqué recién, el Peugeot ese que está desarmado y la Citroën, los árboles de leva son iguales, pero traen una ranura en el medio, en la caña, que viene corrida. Y vos las querés poner USB y no te entra. No te entra. Así que, por lo menos, es eso el tema. Bueno, chicas, vamos a hablar un poquito de lo que es cigüeñal, que ya hemos hablado. Pero básicamente los controles que se hacen, que es lo que podemos apreciar acá. Grosso modo, esto es un cigüeñal de 110. De este lado tenemos la distribución, porque acá tenemos lo que es el engranaje de la distribución, donde se movería la cadena. Y de este otro lado, después vamos a hablar de lo que es el embrague. O sea que básicamente el motor, tenemos el cigüeñal, de este lado tenemos todo lo que es distribución y encendido. De este lado todo lo que es embrague, y bueno, en la parte de atrás del motor ya todo lo que es caja, que ya vamos a ver cuando desarmemos un motor. ¿Qué controles se le hacen a un cigüeñal cuando se desarma? A grosso modo, sin usar herramientas, sin nada, se tantean los rulemanes de bancada. El juego axial que tiene, o sea, cuando se gasta la pista del rulemán, empieza a tomar juego. Si vos lo agarrás así al rulemán, vas a notar un juego, ¿no? Bueno, eso por un lado, a grosso modo es esto. Siempre sufre. No, más que la asperosidad es el juego, lo que vos tenés que ver, porque este rulemán hace ruido, por ejemplo, y vos le echás una gotita de aceite y se cae. Pero básicamente lo que vos tenés que ver es el juego, justamente. Siempre sufre más el rulemán del lado de la distribución, porque está haciendo fuerza a la cadena y todo para ese lado, así que siempre es el que sufre. Bueno, y otro control, cuando nosotros, por ejemplo, queremos controlar la biela de un motor que tenemos desarmado, en el caso que tenga canastilla, pues en el caso que venga con cojinete partido como un auto, como una Duke 200, por ejemplo, se puede controlar con la mano, pero es muy certero eso, ¿entendés? Así, y hay que desarmar y controlar ahí con herramientas especiales. En este caso se controla la biela con la mano. Para los costados siempre va a tener juego. Este juego siempre lo va a tener. Vos no podés decir que una biela está rota por eso, porque lo tiene que tener ese juego axial. Bueno, la forma correcta es poner el pistón arriba, que es tener la parte máxima del pistón, de la biela. Agarramos teniendo lo más derecho que se pueda la biela y hacemos un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y hacia abajo, perdón. Y podemos tantear el movimiento que tiene la canastilla. En el caso que tengamos el cigüeñal en la mano, esta es la forma está detonado, pero es la forma de controlarlo. Hacer una inspección visual también al ojo del perno, de la biela. Todos esos cuidados hay que tenerlos en cuenta. Si quieren, vayan pasándolo para que lo vayan tanteando. Ese rulemán tiene un poquito de juego. Sí. ¿Ven? Bueno, si lo mueven así, no se mueve nada directamente. Y bueno, acá para que vayan teniendo una noción del juego que tiene la biela. Mira. Pero fíjate que yo no la muevo para los costados, es para arriba y para abajo. Poner el dedo acá apenas. ¿Sí? Sí. Bueno, pero no es esto, sino es ahí, suavecito. Vayan pasándolo para que vayan viendo. En una moto, o sea, lo más mínimo se multiplica por 10. O sea, es increíble lo poco tolerancia que hay directamente en ese sentido. Este motor tiene el muñón picado. Claro, sí, buena idea, sí. Hay que ponerle en carga la batería. Y bueno, con el tema también hablando un poco de luz de válvula, es muy pequeña la luz que lleva a comparación de un auto. Y por una poquito de más que esté cerrada la válvula, no regulamos. Motos monocilíndricas, estamos hablando. Un poquito de más que esté cerrada la válvula, no se desinfla el motor y no empieza a costar la frencada, no regula, falla, de todo un poco así. Vamos a ponerle el cargador a este motor, lo vamos a escuchar andar. ¿Cómo? Pero si le ponemos el cargador y arranca el toque. ¿Qué querés que ponga los chores en el horno? Así no hacemos tanto barro. Como quiera. Igual vos también. Este motor tiene el muñón picado, se siente el ruido a biela y
nos podemos dar cuenta que no es pistón justamente, Pasarle a los chicos, porque cuando lo aceleras bruscamente el motor es donde mete el sonido a canastilla, que lo vamos a diferenciar por el típico sonido como a bolillas que hace. Es como un sonido a bolillas en moto. En los autos cuando tenés, por ejemplo, una biela jodida es el famoso tac-tac. En las motos no, es un sonido más como a rodamiento, lo que es el cigüeñal cuando se pica un muñón. En el caso que sea de canastilla. Es otra cosa. O sea, son otras presiones de aceite, es otro sistema totalmente distinto. ¿Vas a explicar el muñón? No, yo estoy mostrando. Y ahí que es Acá, para que entiendan los movimientos que dice el Bulemán, si miramos un Bulemán desde aquí, vamos a tener una pista, que serían las del costado, marcados acá, y las bolillas en el medio. Prácticamente tienen muy poca tolerancia, muy poca luz, por eso no se pueden hacer afectados. Cuando el Bulemán se gasta, se banca, ¿qué es lo que pasa? Para sacar arriba nos costados las pistas. Entonces, para que se pueda hacer los costados. Y eso imagínense revolucionando 8.000 revoluciones por minuto, el motor girando, empieza a ser así. Cuando el cigüeñal empieza a girar, empieza a hacerle peso al Bulemán y empieza a querer girar por los costados. Por eso las motos vibran, se ponen ásperas y hacen ruido. Y también lo otro que se pica la parte de adentro, donde se trabaja las bolillas. Estas son las bolillitas, las vaselines que tienen la. Se pica también la pista por el lado de adentro, por eso cuando lo giramos se escucha áspero. Por lo que hace pica porque tiene mugre o tiene impureza de aceite, bueno, el desprendimiento de viruta de la misma pista del Bulemán. Eso también genera pérdida. Eso quería ver. Y iba a dibujar el muñón, pero dice que una biela para que no. El dibujo no es lo tuyo, el mío tampoco. Sí, Hay que usar la imaginación. para que entiendan que cuando él se refiere a muñón picado, se lo que es el muñón. Claro. Es justamente lo que él tiene ahí en el. Y ahí empiezan. Sí. El muñón picado, el muñón es la parte cuando él hace así el juego, que sería básicamente. Este es el muñón. Como el de los autos. El muñón, si ustedes lo ven acá en la vida, sería ese va clavado. ¿No es cierto? Cuando el muñón se pica acá, que es lo que dice el muñón picado, esto trabaja acá con la pista de la canastilla, trabaja hasta que me cuesta ponerlo incluso. No tiene luz esto, tiene pero muy poco, obviamente para que entre la película de aceite justa. Esto no tiene movimiento, si lo agarramos nuevo no se da por ningún lado. Eso es lo que dice cuando se pica el muñón o cuando se desgasta también, se puede gastar la canastilla, lo que sea, y ahí toma ese fuego. Como esto trabaja el pistón hacia arriba y hacia abajo, cuando quiere subir el pistón, cuando sube el pistón hacia arriba, al tener movimiento, como que sube de más, ¿no es cierto? Y cuando comprime la moto, o hace la explosión y baja, ese movimiento que tuvo de más, lo baja de golpe. Y ese es el ruido que se produce. Multiplicado por 8.000, 9.000, 10.000 revoluciones por minuto. Ahí vamos a arrancar ese motor que seguramente que encima que ha estado parado varios días, cuando lo vamos a arrancar se va a escuchar que ahí se escucha por el tiempo. Esta vez lo hacemos que ejerza la fuerza. Ahí lo vamos a hacer arrancar otra vez. Ahí está un poquito de nafta en el. No sé dónde dejé el tachito. Bueno, Le vamos a arrancar al misil por primera vez. es muy importante agarrar cancha con el tema para ver el juego de la biela, cuando el motor está armado, porque no te sirve. Otro dato importante que se me ha pasado. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un motor que sea, por ejemplo, muñón, o sea, que no es con biela partida, estamos hablando, que es con muñón, así como ese, como este motor, como ese, como un 110, como la moto tuya, por ejemplo, un XR250, etcétera. Nosotros desarmamos porque tiene un consumo de aceite excesivo, por ejemplo, ¿no? Bien, sacamos lo que es tapa de cilindro, sacamos cabezal, todo bien. Y nos encontramos con unas rayas, no está agarrado el pistón, no tiene, no hay abrasión, digamos, pero vemos unas rayas medios anormales en el cilindro. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la biela. Y ahí es donde tomamos el juego este. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se pica el muñón, se empieza a picar el muñón del cigüeñal, todo ese desprendimiento de viruta, ¿a dónde va? Hacia el cilindro. Hacia el cilindro,
la misma inercia del cigüeñal y todo ese desprendimiento de viruta de material que hay desde la biela empieza a pasar al cilindro. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a rectificar pistón, vamos a hacer todo perfecto. Hacemos tapa inclusive, hacemos válvula, estamos mejorando todavía más la compresión del motor. ¿Qué es lo que va a pasar? Inclusive peor todavía. Va a sufrir y se va a volver a romper la moto. Porque todo ese material se va a multiplicar más todavía y va a ir a parar el cilindro, lo va a rayar, va a seguir consumiendo aceite y posiblemente empiece a golpear la moto. Es como los autos, cuando haces la tapa del cilindro y abajo no haces ni un cambio de aire, por ejemplo. Aumentás la compresión de la cámara, de todo, y abajo te queda débil. Si tuneaba antes, desarmás, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, desarmás por cambiar retenes para ver si se le pasa el consumo de aceite con eso. ¿Y qué pasa? Lo empeorás, porque mejorás la compresión y es peor todavía la cantidad de aceite que pasa a la cámara. A mí lo que me pasó fue con una 110, le cambiaron la válvula y a los 3 días empezó a hacer ruido de viernes. Claro. Y que antes no te lo hacía. Ajá. Claro, porque mejorás la compresión. Pero ya venía medio de bilucha, te digo. Ajá, pero no metía ruido. Claro. Pero al otro día nomás el cambio de válvula. Sí, sí. Eso también, por eso les hago hincapié en que hay que controlar eso y agarrar tacto. Y otro detalle también importante es que esto siempre es seco. O sea, cuando nosotros vamos en cualquier motor, como esto, que son todos con muñón, vamos a tener, así como en esa moto, vamos a ver esto, nada más la biela, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos nafta acá al muñón y sopleteamos, sacamos todo el aceite que hay y de ahí recién controlamos, porque un poquito de aceite que tenga nos va a engañar. Limpiamos bien y en seco controlamos y agarramos el tacto. Un poquito que le sintamos, que obviamente, cuidado con esto, bien derechito siempre ahí, un poquito que le sintamos, listo. Como la película de aceite. Exacto, tengamos la película de aceite. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y agarrar tacto. Agarrar tacto. Obviamente, por ejemplo, si desarmamos y la moto no golpea, está todo bien, vemos que está nada más agarrado el pistón, que nos ha pasado un montón de veces, porque se quedó sin aceite y se salva la biela. Esto te hace estar con el pistón y tiene luz. Con una prensa, no, lo que sí hay que tener cuidado con eso es de dejarlo todo centrado después. Se pone un comparador en los jamones del cigüeñal, en los contrapesos, perdón, para que quede todo balanceado. Eso lo hace el rectificador, ustedes si lo quieren lo pueden aprender a hacer, nosotros no lo hacemos porque cada zapatero su zapato. Eso tiene que quedar perfectamente centrado el cigüeñal y exactamente. ¿Por qué? Un poquito que quede desbalanceado o descentrado, no saben la vibración que va a provocar en la moto. Eso. Por eso vos decís, cuando cambias la biela, después te lo mandás. Sí, yo las mando a que los cambien, sí. Y para que lo centren bien el cigüeñal también, porque es muy importante eso. Eso cuando con un cambian comparador. la biela, cuando cambian el cigüeñal ahí, como lo ven, se parten dos. Exacto. Quedan dos, cada mitad, cada jamón. O sea, este jamón se va a ir para un lado, Vamos y al este medio. jamón se va para el otro. Se cambia la biela, se le da la luz esta axial, que esta no tiene que quedar fijo, porque obviamente no va a girar, y se lo centra. ¿Por qué? Porque si tenemos las dos puntas así, ¿no es cierto? Y una está por allá y la otra está por allá, cuando empieza a girar esto va a ser... Imagínate que acá en la punta está todo el volante, del otro lado está la canasta. Si está excéntrico eso, va a girar excéntrico todo y por ende va a vibrar muchísimo. Otro cargo. Y ahí a esos cigüeñales, después para reducir las vibraciones, se le agrega algo que se llama balanceador. Ya vamos a ver es inevitable las vibraciones en un monocilindro. Es inevitable. Porque es un solo cilindro, un solo cigüeñal que está haciendo todo el tiempo y tiene contrapeso el cigüeñal, si ustedes ven la canción, tiene una parte que tiene más peso que otra. Hay esta parte, no sé si alcanzan a ver, acá, esos son los contrapesos. Tiene una parte con más peso que en otras. ¿Para qué? Para tratar de que cuando gire, tratar de girar lo más centrado posible. ¿Entiendes? Por eso es muy importante balancearlo bien al cigüeñal, preferentemente llevárselo a alguien que esté en el tema. Un rectificador.
para quedarse tranquilo, más que nada, porque cualquiera puede cambiar un cigüeñal, el tema es dejarlo bien. Sí, tengo que dejar la herramienta. En una prensa nada más, en una prensa. El tema no es cambiarlo, sino el centrado después. Cada uno tiene su técnica, es más, ahí muchachos, compañeros, colegas, que a los golpes lo centran. Entonces lleva un seguro o algo y lo... No, este engranaje va clavado. Este engranaje va clavado, este también, y al medio con una prensa. Todo a presión. La prensa que se hace. Exactamente. Todo va a presión, no hay ningún seguro ni nada por el estilo. Pero, como digo, es muy importante el tema del centrado en el cigüeñal. Porque como dice mi hermano, ya son los monocilíndricos muy propensos a la vibración y todavía teniendo el cigüeñal descentrado y desbalanceado, peor todavía. Se va a vivir aflojando el motor, se va a vivir rompiendo todo, ¿no? Se va a romper todo, va a ser un desastre. ¿Y si le saco el balanceador a la IBR? ¿Cómo? ¿Y si le saco el balanceador a la IBR? He armado IBR sin balanceador porque es imposible de comprar engranaje. Y no te sirve de nada cambiar el engranaje del balanceador porque el que se suele picar es el otro engranaje, el que va en el cigüeñal. Ahí se viene sacarle el balanceador. Pero te queda vibradora, pero a muerte la moto. ¿En serio? Sí, quita toda, o sea, la gran diferencia que hay fuera de las marcas, la calidad de material y todo. Una moto china como esta a una Yamaha IBR, que es lo más bajo que hay de Yamaha, es el balanceador. Exactamente, hemos armado motores de IBR sin balanceador porque los dueños no tenían la situación para comprar el balanceador original con el engranaje y todo. Andan todos, pero es peor que un 150 lo que viven, es impresionante, una locura. ¿Son tan caros? No es imposible, pero es bastante caro. Y es difícil de conseguir Unos también. engranajes, todos los valen como... Para lo que es la moto, sí. Para lo que es la moto. 500 y pico, los engranajes pelados. Y el balanceador entero vale como 150 lucas. Pero tenés que comprar... Nunca, grábenselo, nunca se cambia un solo engranaje en nada. Porque va a meter fluido. Claro, como le explicaba, también con el tema este de la leva. Tiene que estar hermanado. Ya se gastaron los dos y te van a andar perfecto. Pero si ponen uno que ya está gastado con uno nuevo, no hermana nunca y queda zumbador, hacen fluido. Siempre pasa. Eso anótenlo de cajón que siempre tiene que poner las dos cosas. O se gastan las dos barras, no puede cambiar uno. Porque obviamente el otro le tiene desgaste. Es lo mismo. Con el tema este del árbol de leva en el varillero, que viene clavado acá, viene una herramienta, pero inclusive con la herramienta por ahí cuesta, porque va tan clavado esto que inclusive de acá saca el punto la leva, o sea que esto no lo puede poner en cualquier posición, porque lleva su punto, que el punto acá tiene un cerito que va justo al centro del muñón. Cuando se hace quedar, ya vamos a ver después como las fallas y todo eso de los árboles de leva, los varilleros, empieza a tomar juego acá el engranaje del varillero, en la leva. ¿Qué es lo que pasa? Que si vos le cambiás nada más que la leva, te va a hacer ruido peor de lo que se hacía antes. Tenés que cambiar el conjunto. Y muchas veces sale, pero con mucha paciencia esto y con la herramienta especial, porque si no hay que abrir el motor al medio, como lo tengo acá, y sacarlo la prensa. No queda otro. Es así. Hace sentido la leva de varillero. ¿Cómo? Queda Queda la vista. Tenés que hacer más todo encendido. Es más, Y muchos lo confunden con el barro. mira, lo voy a sacar ya para que lo vean. Y vamos a desarmar ese motor de todas formas. O sea, pero lo que quiero decir es que si te queda muy incómodo, No te queda incómodo. El tema es que va muy clavado. Imagínate que todas las cosas, la leva, los guaracines, las válvulas, todo. Y está clavado. Eso no se puede girar. O sea que vas a un girar que es muy importante. Para que cuando hagas fuerza todo el conjunto, el engranaje no tienda a girar. Sí, es un sector muy bueno. Tenemos nosotros y a veces sale. Ahí se ve el engranaje de la ley. Hay que sacar, bueno, la tapa del encendido. Ahí te lo muestro, bueno, perdón. La tapa del encendido, el volante, este es el engranaje del Bendy, que ya lo vamos a ver, el CT, y ahí se ve. No, sí tenés, la herramienta, ahí le voy a mostrar la herramienta, entra justo acá. Y bueno, para cambiar la leva, hay que sacar todo el calzado, y hay que sacar no te queda otra. Y sacar la prensa. ¿Ven todo? ¿Enganchame? Ese es el engranaje de la leva. Esto que está acá, si nosotros sacamos el tornillito,
sale el eje de la leva. Pero no va a salir, porque hay que desarmar todo el cabezaje. Sale por acá. Ahí les muestro la herramienta para que la vean. Si la encuentro. Ya está. Esta es la herramienta. Ah, ya sé por ahí, que tiene los dientes y atrás todo. Exactamente. Ya sé por ahí. No la vamos a poder poner en el motor porque tiene la leva. Exacto, hay que desarmar todo el cabezaje. Ya me acordé cuál era la. Y esto preferentemente, dale con la lámpara de calor para investigarlo y probar. Sí, y le da el tornillo, hay que clavarlo nada más porque tiene los dientes. ¿Ves? Usted lo mete, lo gira y que se trae. Claro, para que tire. Preferentemente, si se puede, en la medida de lo posible, a la punta de eso tengan cuidado también con las puntas de los cigüeñales. Con los golpes, justamente por eso es lo que hemos hablado del tema del balanceo y todo eso, con los golpes acá. Hay que cuidar mucho esto de ambos lados. Golpear y se Claro, o sea, todo es muy delicado, o sea, no puedes andar con una masa dándole golpes, ¿me entendés? Ponerle acá, cuando vamos a usar esa herramienta, el tornillo del volante, dejárselo puesto. Cosa de cuando empiece a hacer palanca la herramienta, no se apoye sobre la punta del cigüeñal. Porque después está bien, sacamos la leva, todo, pero ¿y si nos machuca la punta del cigüeñal, qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos después? Claro, ¿no? Es complicado. Bueno, acá tengo el cigüeñal que este sí nos va a entrar la herramienta para que vamos viendo. Ahí está. Esto hay que sacarle todo para atrás. Eso no me acordaba de la herramienta. Y hay veces que sale y hay veces que no, eso es cuestión de hay que probar. ¿Caso de que le cueste salir, lo prestamos? ¿Cómo? ¿Caso de que le cueste Sí, salir? a muerte. A muerte. ¿Y no dañamos el problema? No. No, si con el calor no voy a dar la amplitud de calor. Y si es baja temperatura, no tiene que tomar la vaca. Está más caliente que lo que uno puede llegar a la. Pero, por ejemplo, logro sacarlo. Tengo que cortar el nuevo. Claro, bueno, ahí le das Es más acá. fácil ponerlo. Ahí aplicamos la técnica que dice ya del calor. Bueno, pero básicamente hay que clavarlo, girarlo, ahí, en una posición donde se trabe. Después cuesta muchísimo sacarlo. Y ahí le damos acá. Sí, ahí es el talón. Pero Si se tiene la pistola de impacto, mejor. Porque la misma vibración de la pistola te ayuda también. ¿Ves? Lo vamos a tener ahí y le damos. Cuesta mucho sacarlo cuando se clava. Sabías un poquito, pero sale, sí. ¿Has sacado alguna vez una león variero? ¿No? Se clavan feo. Pero no es difícil, no es imposible. No, si tuvimos una vez que le fui a pedir la herramienta de Colombo. Claro, nosotros no teníamos esta herramienta. Ahí sí la herramientita. ¿Ves? Sí, se clavan. Y acá le da con el neumático. Y en lo posible sí. Sí tenés, si no, bueno. Pero el calor es primordial acá. Si no tenés calor, olvidate. ¿Te dedicás, Juancito? Sí. Bueno, eso sería para sacar el engranaje que va clavado en el cigüeñal del árbol de leva en el motor, ariera. Excelente. Ahí está cortado este motor funcionando, haciéndolo girar. Acá está el engranaje de la leva, acá está el perno ese que nos mostramos recién, que es donde van los balancines que hacen que actúe la varilla. Y arriba todo lo que vemos en el motor ese. Esto cuando empieza a girar, ahí está como trabajo. Y ahí está regulando el motor. Y acá tenemos toda la caja de cambio, cigüeñal, que son las cosas que ya vamos más adelante. ¿Tiene alguna duda, chicos, de este tema? ¿De cómo sacar un engranaje? ¿Vamos a dar el motor? Sí, parece que me tome un verdezuki. Una piola. Y esta manera de recreo. ¿Cómo era tu nombre, hermano? Sí. ¿Está clarito todo, Fede? Sí, ¿Vas bien hasta acá? Sí. Te di. Ya sabe asegurarle válvula a su moto, ya sabe que la. Mira que los voy a hacer pasar a uno en regular válvula, así de uno. Y en las levas, en los varilleros, el ruido a leva se confunde mucho con el ruido a válvula. Claro. Mucho se confunde. Porque es muy similar, pero bueno, eso ya es. Es más un zumbido por ahí.
que tenemos el oído más afilado, ¿viste? Es más un zumbido, lo sentí. El ruido de barra se compara, yo le digo, como máquina de coser. Ujú. Exacto. ¿Y la luz de válvula sería eso en general? No, cada motor lleva la suya, pero por lo general lo que es hasta de 110 a 150, un 200, un Dakar, algo así, de 0.8 a 0.10, no varía más de eso, no llevan mucha más luz que eso. Sí, por ejemplo, lo que es la CB 190, la Honda, lleva 0.5, 0.8 de admisión y 0.24 de escape. O sea, es una locura, lleva muchísima luz de escape. Y no meten frío. O sea, que recomendás tener hermano cada vez que Sí. Sí, es lo ideal, sí. Sí. Pero negro tiene eso por la leva. Por la leva, debe tener algo, debe tener. En la parte de cuando Debe tener más permanencia, debe tener alguna leva para la parte de escape, digamos. Debe tener algo en la leva que hace que sí o sí lleve esa luz. Para que funcione el famosito de escape, ¿no? Sí. Pero es una locura, si yo cuando tenía Sí, es un montón. Es una leva muy cruzada, a lo mejor, y lo compensan con luz de barra para que no empiece, tenga que esa luz de barra se tenga que como compensar hasta que llegue a atacar la leva. Sí. Se me ocurre que debe ser así, porque cuando le puse la leva a la final, ahí que también era una banda. Y yo un diagrama circular de la cerveza y lleva eso por eso. Pero también es por eso. Yo no sé. No. Una Bueno, va a ser ahora vamos a hacerlo para que escuchen el sonido a biela que hace. Esto, vamos a hacer, ya sabemos que tiene ronda la biela. Ya lo sabemos. La biela o el muñón. La biela, el muñón. No sabemos si es la biela o el muñón o la jaula. Claro. ¿Qué pasa? Que el agravante de esto es que hasta ahora este motor parado hace como 2 semanas, tal vez 3. Y 2 o 3 semanas. Entonces es un agravante porque lo vamos a escuchar rápido el ruido. ¿Por qué? Porque el aceite sale todo abajo, es escurrido. Hasta que vamos a tirar y empieza a levantar el aceite hasta que se compensa, porque con la luz del aceite compensamos un poquito de holgura. Por eso por ahí muchas veces el frío mete el frío muchas cosas y después el aceite se pasa. Porque dilata, ya hay aceite, ya hay. O pasa al revés también, que cuando dilatan, el aceite se vuelve más líquido, empiezan a meter más frío porque no alcanza a cubrir la luz excesiva que tienen las piezas. De manera noticia. Cada día con batería, ¿no? ¿Van a escuchar? Seguramente. Que nunca levanté esto. No está. Necesito otro voluntario. Sí. Que me tenga acá. Bueno. Es grande, ¿no? Ajá, ponerle tapar ahí. Por ahora sí. No, ahí no se escuchó el sonido bien.
Se vayó. Listo. ¿Por qué no podemos, esos ruidos particulares se distinguen? Porque son uniformes. ¿Qué quiere decir? Que son constantes. Por ejemplo, el de válvula es prácticamente muy buchón, por así decir, porque es constante. Porque va a ir siempre a la par de cómo funciona el motor, a la vuelta del motor. Y Exactamente. regulando estamos haciendo unas 500 veces, está haciendo millones de escape cada válvula. O sea que se va a escuchar, y mientras más lo aceleremos, más se va a escuchar. En cambio, la vibra, cuando se pica, depende de cómo la aceleré, en qué tiempo, o sea, la carga, por ejemplo, capaz que en vacío no lo hace, cuando si carga que me refiero, que vos pones primero y salís, ahí está haciendo más fuerza el motor. Entonces, cuando hace más fuerza, ahí es cuando lo puede hacer en vacío, lo puede hacer cargada, lo puede hacer andando, esos ruidos uniformes, no hace falta lo pongas tan cerca porque es muy fuerte. Esos ruidos uniformes, por lo general son de esto así, puede ser viera, puede ser pistón. Pero por ejemplo, lo que es válvula y leva, varillera, siempre lo va a hacer al compás del giro del motor. Siempre. Es más fácil identificar esos ruidos. Pero por ejemplo, el de viera se confunde con el de pistón, el de leva se puede ir a confundir con el de válvula, y no tiene el oído fino. Claro, lleva mucho la experiencia también para estar bien. Tenemos 9 años de experiencia desarmando motos, no podemos decirle al cliente escuchándolo, yo no me la puedo decirle, eso es viejo. Y hacerle ya que el cliente diga, bueno, me va a gastar 350.000 pesos, y lo hago desarmar y era pistón y viejo. Por eso siempre, hasta no desarmar, no se puede dar un diagnóstico preciso. Si bien vienen muchas herramientas para hacer diagnósticos, si desarmamos todo eso, como por ejemplo el probador de jugo, sin desarmar la casa, sin hacer la prueba que hicieron con mi hermano, que le echaron nada para sellar. Bueno, esa es una herramienta. La herramienta esta que le mostró es para sacar el engranaje, esa es otra herramienta para ahorrar tiempo. Vienen muchas herramientas, pero a veces no, que son para diagnosticar, pero a veces no son cosas más fuertes. Tenemos una cámara endoscópica nosotros que es para meterla por adentro de la bujía y ver cómo están las válvulas y el cilindro. Miramos que esa moto tenía rotas las válvulas, pero no podíamos ver el cilindro bien. Sí o sí necesitamos desarmar, y así con todo. ¿Entiendes? Dejan con suerte de esa de la desarmante, por eso sabes que tiene. Sí, la armamos con el cabezal para que no hubiese estado la dura así. Y si No, es muy particular, eso olvídate, no hay forma de que sea pistón. a veces sí, pero son cosas que no me el pistón por ahí te hace un. Es más, es distinto, claro, y es distinto. Por lo general, los ruidos a viela se hacen cuando las llaman, las motos, se las llaman, nos referimos a darle acelerador. No, pero el pistón ahora sería permanente. Claro, pero hay partes, o sea, por ahí puede ser que haya un desgaste en el cilindro y en ciertas vueltas el pistón cabecea, pero no lo va a hacer siempre, sino cuando claro, pero cuando tenemos condiciones de carga altas, cuando por ejemplo, salimos en tercera medio despacio, que el motor está haciendo mucha fuerza, ahí sí va a ser. Exactamente, pero si vamos a ponerle en cuarta, depende de la moto, en quinta, livianito, posiblemente no haga ningún fallo. Por eso Es más fuerte, sí, se siente. Que sepan bien a rescatar cómo funciona el motor. Porque es justamente, no es para que se sepan y cuando les pregunten, ¿para qué un árbol de leva? Y el árbol de leva es el encargado del servicio. No. O sea, para que cuando pasen estas cosas, lo pasemos a la práctica, digan ustedes, bueno, a ver, si este motor hace ruido solamente cuando yo lo acelero en baja vuelta, yo le estoy produciendo una carga. ¿A qué le estoy produciendo una carga? Al muñón de la biela. Entonces ya empezamos a hacer descarte. Las válvulas no son porque las válvulas serían constantes, entonces vamos descartando cosas. Exactamente, para no hacer un cambiapiezas. Eso grábenselo siempre, no tiene que ser cambiapiezas. No hemos hablado también en el tema de tapa de cilindro, del tema guías. El tema guías también es importante en las motos. ¿Por qué? Porque si tienen mucho desgaste en una guía, también va a hacer ruido la moto. ¿O me equivoco? Sí, no. Es muy... hay que tener cuidado con eso. Y vamos a hablar... Vamos a hacer pruebas también de caseras para ver. Sí, pero nos ha pasado, por ejemplo, la Honda XR viene con las guías muy blanditas y de fábrica viene muy pobre de combustible la moto. ¿Qué pasa? Que la guía de escape sufre y la válvula también sufre muchísimo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Que empieza a generar desgaste en la válvula como en la guía. Y ahí es donde viene el sonido.
Es muy peculiar el sonido a guía porque la válvula en la guía empieza a hacer lo que quiere realmente. Puede llegar el caso que se termine hasta cortando la válvula, para que se den una idea. Eso no lo hemos hablado tampoco. No, se me ha pasado lo de guías. Sí. Las guías son esto. Para vos, las guías son esta parte de adentro. La palabra te lo dice, es la que hace de guía para que la válvula no hable llena. Porque tiene que hacer claro, no hacía para escuchámosla. Pero tiene que hacer claro, perfecto. Y la guía está por esto, o sea, en vez de hacer claro, la válvula tiene que hacer claro. Y en otra vuelta, Ya tenemos una guía justamente. Son dos más. La guía de válvula se hace la guía en la válvula, o sea, es muy. Eso va incrustado en la tapa del cilindro, va clavado a presión. Los famosos presiones de válvula. Y sobre eso trabaja Esos son los que hacen. Y ya ¿Hay una técnica para medir? Sí, con la tapa, o sea, acá es difícil, pero ya lo vamos a ver después, con la válvula puesta lo más cerca que se pueda, tomar este juego, moverla para los costados. Si le notas un movimiento, ya vamos a ver qué es lo que sería normal y qué es lo que no. Y otro método es agarrarlo así, o sea, esto es casero, tiene que ser ventosa esto. Así. Supuestamente, y no sé, ahí va la experiencia o la creencia. Cuando nos hacen ese ruido, la guía no está bien. Y nos ha pasado con guías que las medí y están matadas, se mueve la válvula entera y no hace esto. ¿Ves? Eso es otra técnica también para medir las guías. ¿Tienen la pasada? ¿No escuchaste nada porque estás conversando? No me pregunté después. Dice que es con ella de 11 A ver, ahora. Lo macho. Está pinchado tú, ¿verdad? Hermano, pero de todas formas. Eso trabaja así. Esto va incrustado en la tapa del cilindro, que es la guía. Exactamente. Acá lleva un retén en la punta. Claro, esto va incrustado en la tapa. Sí. Vale. Esto lleva un retén, ¿por qué? Para que no, esto conecta directamente con la cámara de combustión, ¿no? Lo que logramos con el retén es que no se filtre el aceite a través de la válvula hacia la cámara de combustión. Bueno, ya vamos a ver después cómo probamos las guías de una manera sin herramientas, sin nada, que es poniendo la válvula acá, desarmada, sin resorte, sin nada, y tanteando el juego lateral o axial, lo que tenga, que se mueve. Tiene que tener un juego porque necesita tener lubricaciones, pero tampoco que sea excesivo. Y de otra manera que nosotros utilizamos también, con la guía puesta en la tapa, tapamos la parte de arriba y si hace ese sonido, como ventosa, es porque la guía está bien. Nos ha pasado en guías que están matadas, sin muchísimo juego, y no hacen sonido. ¿Es creencia o...? ¿Escuchó, Ernesto? ¿Cómo va? ¿Vamos bien? Ahora bien, vamos a hacer, ya que sabemos más o menos de todas estas clases, ahora vamos a hacer una buena pregunta. ¿Cuáles son las causas? Voy a terminar de explicar guía acá en esta parte. ¿Prestamos un tachito de guía? No, puede eso sonar, Luke. No, ya digo. Esta guía, como les dijo mi hermano, van acá. Van acá en la tapa del cilindro, van clavaditos. O sea, irían acá, en esta parte de la válvula, adentro de la tapa del cilindro, van clavados. ¿No es cierto? Y acá en la punta, acá en la parte de abajo, llevan estas gomitas, que son para que no se pase todo el aceite que está acá, no se tiene que pasar a la cámara de combustión. ¿No es cierto? Y en la punta de la guía de válvula, llevan los retenes de válvula. Que también, ¿qué es lo que hace el retén de válvula? No hace que cuando esto, por ejemplo, esto está trabajando, esto tiene luz, obviamente, porque si no tiene luz no va a hacer esto, la válvula no va a trabajar acá. Lleva ese retén para que no se pase el aceite que está acá, no se pase a la cámara de combustión. El aceite se filtra, se puede filtrar por los retenes o por una excesiva luz acá en la guía. Se pasaría por acá,
¿no es cierto? Y se pasaría derechito acá a Puede largar humo todo ahí, ¿no? Sí. Entonces, ya que sabemos todos estos fundamentos, Eso es lo que voy a sacar la mía y ahí está. no puede tirar humo, puede quemar aceite, ¿no? Tenemos 3 factores por los que una moto puede tirar humo. ¿Cuáles son? Claro. Sí. Son las únicas 3 causas por las que una moto va a tirar humo. Y se puede agregar una cuarta en motores muy especiales como el de onda tornado, que llevan un recirculador de gas, pero son las menos. Son las menos, pero las grandes, por así decirlo, las gordas, si una moto tira humo, cilindros deformados pueden ser, pero eso entra en el conjunto, o sea, podemos decir directamente cilindro, para abarcar todo lo que es pistón, aros y deformidades en el cilindro. Por desgaste también. Claro, por desgaste. O sea, normal. Directamente, claro, a la larga todo tiene desgaste también. O sea, por eso decimos como sí. Guías de barrio y retenes de barrio. Pero los humos exageradamente grandes, esas motos que ven fumigando en la calle, es cilindro 90%. Están trabajando. ¿Por qué? Porque ya esto originalmente tiene muy poca luz. O sea que si se rompe pero es otro color. Exactamente. Celestito ese. Y aparte te das cuenta del olor. El olor a aceite es muy fuerte. Bueno, por la guía o por los retenes de válvula no va a tirar tanto humo, porque la cantidad de aceite que se filtra por acá es mínima, pero sí se filtra, no vamos a decir que no, pero no va a ser una fumigadora, va a tirar un humo ahí. Es más, en las motos de carrera a veces arman sin retenes de válvula. ¿Para qué? Para que le entre un poquito más de aceite a lo que es la guía y trabaje un poquito más lubricado, por así decirlo, suelto. Pero ya son, porque son motores de alta exigencia, muchas vueltas, las vueltas creo que hemos dicho que genera calor. El calor genera dilatación y la dilatación ya saben lo que tiene. ¿Tiene alguna duda? Bueno, de lo que le decía también del otro motivo, que hay otras motos que traen recirculadores de gases, que son como unas EGR, que son para cumplir normas de contaminación. ¿Qué es lo que hace la recirculadora de gases? Los gases que salen del escape los vuelven a meter prácticamente por la emisión. Exactamente. Pero no, porque los gases que salen del escape traen monóxido de carbono y todos ¿cómo se llaman? Los contaminantes que ya saben. Los vuelven a meter prácticamente por la emisión para reducir un poco la IBR 50, sí. Sí, que ahí se ve el cañito. Exactamente. Ese cañito que traen Ahí está, en el mensaje. Pero esta no aplica para lo que yo quiero explicar, para justamente eso. Pero este es el recirculador de gas. De acá del escape sale como un conducto, sale acá otra manguerita, un caño, una manguera, y la manguera lo mete por la misión de nuevo. Bueno, por ejemplo, lo que es la tornado, tú te un motor. ¿Qué otro motor se te ocurre? La CG 150. La CG 150, quiere 150, quiere 190. La Way no trae las tapas, pero bueno, se entiende el concepto. En la tapa del cilindro van a ver, pueden inducir, o sea, pueden dilucidar, vamos a mirar a ver, que acá en la parte de arriba se conecta eso justamente con el escape, es como un conducto directamente. ¿Por qué? Porque el conducto ese del recirculador de gases va hacia arriba en la tapa de barra, justamente. A ver, debería ser. Ahí no se ve. Pero acá en la tapa del cilindro, viste que en la tapa de barra de la wave, de la tuya, sale un caño en la tapa de barra. Ese caño va derechito, atraviesa la tapa del cilindro y va al escape. ¿No es cierto? Pero la atraviesa por acá. ¿Y qué es lo que hay acá? Aceite. Traen unos hoyos adentro de la tapa. Se rompen y dejan pasar el aceite que está doblado en la tapa del cilindro, se va por el escape. Y no atraviesan ni las válvulas, no atraviesan nada. Ustedes van a sacar la tapa del cilindro y la van a ver, joder. Van a ver el cilindro, el pistón, joder. Y decir, ¿por qué tiramos más? ¿Entendés? Son casos puntuales. Claro. Claro. Por lo general, lo que son las motos que se preocupan por estas cosas, las motos chinas. Pero sí, por ejemplo, yo creo que es como un tema de comercialización. Como Honda, Yamaha, que son KTM, son primeras líneas, abarcan todo el mundo, en lo que es Europa,
Asia, son Ni mi mercados señora, ¿no donde tiene las normas son muy estrictas, donde los RTO de las motos le ponen para ver las emisiones de gases. En los autos, cuando el catalizador de rompe, si tienen catalizador roto, no pasan a la actitud. Son muy chabuelos con el tema de la emisión. De los autos, porque todo de eso, que ¿La qué? No, es el DPF. DPF. Todos los diésel modernos, todos traen DPF. Las Toyota, las que llevan a los proyectos mineros, les anulan las EGR y los DPF. Justamente el mayor problema que tenemos en Argentina con ese tema es que acá el combustible no es apto para esos vehículos. Tenemos un gasoil de muy mala calidad nosotros. Que lo que provoca eso en el gasolero, más que nada, mucho hollín, mucha carbonilla, que termina tapando todas las emisiones, las válvulas EGR, los catalizadores, que hacen un desastre tremendo. Por eso, ¿qué es lo que hacen ahora? Anulan todo directamente. Y chao. Como acá nadie controla eso, vamos nomás. Sí, pero Hablando del tema de guías, de consumo y todo eso, un detalle muy importante con el tema de guías, si algún día les toca cambiarlas, en las motos más que nada, hay que darle mucha temperatura a eso. No, aparte un poco. Claro, mucha temperatura. Es como medio lubricante. Bueno, algo así. Yo le puse Vos que me estás escuchando. porque me dijeron que tenía más No, no, durabilidad. ¿No? ¿Cómo? Yo le puse bronce al super porque me dijeron que tenía más durabilidad. Sí, tiene más durabilidad, pero depende de qué bronce. Si vos le pones bronce solo, se rompe los 2 días. En realidad es una aleación. Una aleación de bronce. Con el Queremos tema... indagar para la próxima clase de qué está compuesto. Como Nicasil, yo les dije que es de un baño de silicio con níquel, pero en realidad tiene otros más que yo les dije no es interesante por ahí porque no somos químicos. Y no, al cliente o ustedes mismos no se van a andar... No, mira negro y viene en auto así con baño, con esto así. ¿Con qué? Nicasil. Que yo conozca, no. Que yo haya visto, que conozca, no. ¿Sabes lo que es Nicasil? Más que nada, ¿sabes por qué se ven las motos eso? Por la alta compresión que tienen y las vueltas que tiran. Claro. ¿Me entendés? No sé, un Ferrari también tiene un montón de vueltas, pero no desarmó nunca uno. Y porque viene todo, más que nada la moto de enduro viene diseñado todo por horas, ¿sí? Justamente para no rectificar todo, cambias nada más que el pistón, porque con la dureza que tiene el Nicasil ni siquiera se gasta el cilindro, se gastan los aros nada más. No, te preguntaba por el tema de auto. No, hasta donde yo sé no. ¿Qué mezcla de casi? Mezcla de qué. ¿Qué componentes son? Ahí lo acabo de decir el Níquel silicio. Ah, Sí. Sí. Y tiene otras relaciones con cromo, molibdeno, pero es así una lista, pero No viene. me interesa por ahí. Ah, sí, preciso. Pero está bueno saberlo. Yo pensé que era el aluminio, no por el peso. No, es el aluminio con ese baño. Claro, Ese es baño. también. El aluminio en El sí, aluminio tiene un baño en lo que Por se- eso el peso, que es liviano, porque no tiene camisa. porque no puede ir el botón, no puede trabajar directamente sobre el aluminio, porque no duraría ni 100 kilómetros. Eso tiene que ser verdad, así que para hacer el baño eso tiene que ser. Lo hace una sola empresa en toda Argentina, igual es una de los puede trabajar. Por eso mucha gente cuando se rompen estas motos, una moto pro, una de pro, que vale $6.000, y el misil les dice el baño de Nicasil te sale 300 lucas, no van a pagar. Pero esa moto que vale 5 millones de pesos, y te está diciendo que te va a gastar solamente en un baño de Nicasil casi 1 millón de pesos, o sea, no es rentable. Para nada rentable. Por eso vienen estas opciones de estos cilindros alternativos, como esta marca estándar, que ya viene con un cilindro de función, pero que no El precio va a pasar un no, y esto no tiene- Eso creo que vale 200.000 pesos. Y el cilindro original de Maca está en los 900 lucas, 800. y más. Ahora, o sea, que viene para reemplazar, Sí. porque es viejo, cada cosa que sale al mercado está creado en base a una necesidad. Bueno, es que de la NS, cuando me cumplió vos, tenía que comprar uno nuevo. La NS es un caso especial aparte, pero así, como ese que te dije, el circulador, bueno, sacarlo así de todo. Porque hasta el día de la fecha sigo indagando por qué pasa eso. Pero ese no está en el baño de No, pero necesitáis llegar. Podemos indagar porque yo más o menos ya investigué, pero es un punto muy fino entre que la luz de aceite que llega, la luz del pistón y cilindro de la NS es grande,
pero no les dan las tolerancias tan grandes acá porque mete ruido. Entonces tenés que buscar el punto justo, como original de página. Porque, por ejemplo, a mí qué me pasó que lo que dice él, yo rectifiqué 3 veces una herencia, 3 veces me agarró. Y eso que la sentaba 500 kilómetros despacito, te conoció gente que me ha dicho que hasta 1000 kilómetros nos había sentado y la primera se pasó, te quedaste atrás. Y no es en el casino, no es por eso. Directamente, sí o sí, cuando se rompe el cilindro, ponemos un nuevo original. Porque yo cuando uno alternativo, realmente no. Así que me quedé con la duda de Bueno, por lo que lo anduvieron no se rompió, así que eso, por ese lado está bueno. Es complicado todo. Para echarle mucho, pero vamos a hablar de ese mundo. Tenemos motores armados. Sí, y la DPS es lo mismo, nada más que cambia el ángulo de inclinación de la acción, por lo que yo formo la rodilla de inyección económica de DPS. Y el negro les dijo que la guía de barro pueden probarlo así. No sé si lo escuchan. Bueno, hablando de guía, ahora sí, para dar por hecho esto, después lo vamos a sentar a lo vamos a hablar bien en profundidad de etapas, pero estamos tocando por arriba todavía. Con el tema guía, si les toca alguna vez cambiarlas, que dijimos que iban clavadas, es muy importante darle temperatura a la guía. ¿Por qué? Porque si nosotros la sacamos a martillazos o con lo que sea, con una prensa, sin calentar, Sí, ya tienen que estar. ¿Qué pasa? no sabes. Preguntale, ya les he dicho, les he dado 1000 ejemplos. ¿Qué pasa si sacan la guía de garrotazo? Sin calentarla, por ejemplo. Les he explicado que si calientan una para dilatar y si la enfrían se contrae. Si la sacan a temperatura ambiente, que ya está clavada, ¿qué puede pasar? Aparte, Vaya sastre de material. ¿Y qué va a pasar después? Ustedes van a poner la guía nueva y va a quedar, va a andar volando así la guía en la holgura. ¿Qué va a pasar? Posiblemente tenga consumo de aceite, de todo. Bueno, y con el tema de retenes, con el tema del humo que estuvieron hablando, que estuvo interesante, nos podemos dar cuenta de una forma muy sencilla. Cuando nosotros tenemos un consumo o humo por el escape, por lo general cuando es guías o retenes, nos queda, por ejemplo, de un día para el otro, se queda una cantidad de aceite acá en lo que es la parte del tren de válvulas. ¿Qué pasa? Cuando no anda por varias horas, si tenemos retén o guía, empieza a filtrarse. De a poquito se empieza a filtrar. Y cuando le damos el primer arranque en frío, todo el humo, pero se corta. ¿Ves? Bueno, esa es una forma de identificar lo que sería humo por guías o retenes de válvula. Porque en el primer arranque en frío te va a largar un humito lindo, pero después se va a cortar. Ya distinto al tema pistón o aro, porque ahí es permanente. Y en los autos igual, y es mucho el humo que tira. Con eso hay que tener cuidado. Otro tema también importante es con el tema del aceite. Aceites de buena calidad, siempre. Yo no recomiendo nada, y en los autos inclusive todavía peor, nada de lo que sea relacionado de la rama de el Ion, o YPF. Eso es veneno para cualquier motor. Para cualquier motor, lo que es la línea Chevrolet de fábrica recomiendan el Ion y eso es veneno para el motor. Sacamos las tapas de válvula, quizás está todo carbonizado adentro. Tiende a provocar carbón ese aceite. ¿Y qué es lo que pasa en el cilindro? En la parte de los aros, el aro más principalmente encargado de limpiar la película de aceite, ¿cuál es? El aro aceitero. Es el que más, el principal encargado de limpiar esa película de aceite. ¿Y qué es lo que pasa con un aceite que tiende a formar carbón? Nos va a cagar. ¿Qué va a pasar? Consumo de aceite. ¿Por qué? Por aceite de mala calidad. Es muy importante eso, con el tema de los aceites. Yo no recomiendo nunca lo que es relacionado del Ion o YPF, es veneno. Veneno, pero mortal. Así que es por el tema del consumo, humo, todo, sí viene por ese lado. ¿En alguna pregunta, duda? ¿Seguro? ¿Sin rectificarse el libro se puede cambiar? ¿Sin rectificar? ¿Sí? Tranquilamente. Lo ideal sería que lo midas, o si no tenés la herramienta, que le dejes a medir para ver que dé las tolerancias. Pero, por ejemplo, si a ojo lo ves bien, que no ves ningún agarrón ni nada por el estilo,
podés probar con un jueguito de aros nuevo de la misma medida, porque este es otro detalle también, las motos no es como los autos. Las motos, los autos va de 0,5 en 0,5 la medida de rectificación, ¿no? Sí. Bueno, las motos no, va de 0,25 en 0,25. O sea, un cilindro de esta moto se puede rectificar hasta 2 milímetros. O sea, lo podemos rectificar 8 veces. No es lo ideal. Las últimas medidas, más de 1,5 yo no recomiendo, porque queda muy fina la camisa y va a levantar mucha temperatura. Aparte, no son muy caros los cilindros, bueno, de estas motos chinas, ¿no? Sí, lo recomiendo que sí. Exacto. Y más, bueno, también hablando del tema de la GNS, todo eso, no se justifica. Ya directamente pones cilindro nuevo. Esta sí, conviene rectificarla, también, pero no más de 1,5. Por eso, porque queda muy fina la camisa y tiende a levantar más temperatura. En el auto pasa lo mismo. Y eso que son aguateros. Así que, eso por un lado. Sí, sí, sí. Bueno, y con el tema ese del cilindro que preguntás, si con vos el juego de aro que sacás no ves rayones ni nada extraño, es importante que veas también eso. No tengo ningún pistón acá con carbón, pero si sacás está todo bien, pero está carbonizado lo que es la base del aro de aceite, ahí es muy probable que te ande con un cambio de aro, porque seguramente lo anduvieron con un mal aceite y se carbonizó toda la parte del aro aceitero. Probás con un juego de aro de la medida, depende de la medida que esté tu cilindro, compras un juego de aro directamente. No vienen como los autos de rectificación, de recambio, las motos no, viene un solo aro y listo. No existe nada de eso. Ponele estándar, 0.25, 0.50, lo que esté, y probás, medís luz de aro, si te da, tenés una luz no tan elevada, tiene que andar sin problema. ¿Cómo te mide la luz de aro? Tenés que poner ya lo vamos a ver, el aro, limpiar bien la superficie del cilindro, poner el aro en el... por el aire. ¿Pero de qué es esto? ¿De esta moto? Sí. ¿En cuál te voy probando? De la... De este. Lo ponemos hecho con el de la IBE 250. Ah, listo. Qué bien, yo. ¿Qué color es el primer aro de compresión? Buchanear. Pues está muy conversado por acá el tema. Ahí atrás está muy conversado. Mira, pero estoy. Mira, no importa, los aros de aceite no les mucha bolilla para medirlo, sino el primero o el segundo. Eso no importa. Por lo general, el que siempre se gasta es el primero, porque es el que más sufre, ¿viste? Pero vos te venís acá, lo pones en el cilindro de esta manera. De esta manera. No sé si les mostré. A ustedes creo que sí les mostré. Y después, esto es importante que te quede derecho, claro, no te vaya a quedar así ni así porque te va a dar cualquier luz. Bueno, te venís con el pistón. Vas a tener que... Enfócame vos. Pero así, sí. ¿Así? El pistón, obviamente, así te va a venir. Los aros, sin nada. Bueno, y te venís con el pistón y lo dejás lo más centrado sin meterlo hasta lo ideal, si podés, medirlo en las 3 fases, o sea, arriba, en el medio y abajo, que te tiene que dar una luz parecida en los 3 lugares. Ahí te descartás, digamos, es difícil, pero es una manera casera de medirlo, digamos. Exacto, porque si te da una luz arriba, ponele, medís arriba y tenés prácticamente nada, decís esto va a andar bien, medís abajo y tenés 2 metros de luz, no, está deformadísimo el cilindro. Bueno, pero básicamente pones el pistón alineado y ahí te va a dar una luz. Con esa luz, si la medimos con la sonda, no es mucho, pero debería... Sí, de la unión, digamos. Sí. Con el respecto del tema luz en las motos, mientras menos luz tengas, mejor. En los autos yo con menos de 0.20 de luz no armo el motor directamente. Pero en las motos sí es muy importante porque por ahí cuando medís luz de aro, cuando rectificás, te quedan las puntas cesadas. ¿A qué le llaman las puntas cesadas? Que no tenés luz de aro. ¿Qué pasa si vos armas así? Podés armar así, pero se te va a montar un aro.
Y ahí te va a consumir aceite como loco, pero como loco te va a consumir. ¿Por qué se va a contagiar si no hay luz de aceite? No hay luz de gas. No tiene lubricación. No, Por la dilatación de los materiales. exactamente. Cuando caliente, Claro. el aro tienda a dilatar, va a empezar a... Justamente por eso se mide luz de aro. O se va a solidificar uno en el otro. Tiene aproximadamente 0,35 de luz. 0,35. Sí, es medio mucho, pero debería andar con eso. ¿Ves? Así se mide. Esta es la sondita ahí. Cuando vos pones rectificás un cilindro nuevo, no te va a dar más de 0,10 de luz. Que ya vamos a hablar de todas las medidas. No necesariamente, porque no todos los aros vienen exactamente igual, ¿me entendés? Lo que vos siempre tenés que buscar, o sea, no tener un extremo, ni tener 2 metros de luz, ni tampoco no tener nada, ¿me entendés? En el caso que vos armes, o sea, vas a medir luz de aro y te encontrás con que tenés poca luz, agarrás una limita, tranquilito, y le das, ¿viste? Volvés a poner y medís otra vez hasta que tengas luz, nada más. Pero ¿cuánto es Con 0,10, El mínimo. debería andar. Lo más chico de la sonda, que te debe ponerle 0,05, tendría que andar. Yo armado así sin problema. Es más, yo no más de 0 en las motos, no más de 0,2, 0,15. claro. Esta tiene 0,35. Manda. Ya me dejás. Esta tiene 0,35 de este aro. Seguramente te ha gastado el aro. Pero así como está, con esa luz, tiene que andar. Sin problema. Pero esa moto consume aceite. Sí, pero porque está deformado el cilindro. Que es lo que hemos estado viendo. Le pasás el dedo a este cilindro y está deformadísimo. Y ya viste, se ve. Sí. ¿Puede deformar únicamente el pistón? ¿O No, van a siempre- servir los aros, digamos? Lo que más se deforma es el cilindro por lo general. ¿Viste? ¿Por qué? Porque la superficie de mayor fricción que tiene el cilindro son los aros. Eso es lo que lo gasta. ¿Y qué pasa? Se deforma. El pistón está bien, se apoya nada más en la falda, pero no produce un desgaste sobre él. Y los aros son un material duro. Ese lado no se ve. Viste, ese lado no se ve. Ahí tampoco. Tengo el lado. Las marcas de la falda ¿Están en el piso? podés incluir muchas cosas. ¿Te ubicás? Bueno, no importa lo que estuvimos hablando, no importa mucho si es el primer, lo de aceite mucho, Lo que yo le quise No le preguntar gusta. es que tenga media hasta arriba y de abajo. sí, Que no está sí. Justamente por eso, si podés, o sea, cuando vos haces un rectificado, se supone que debería estar, exacto, debería estar bien, pero si vos, eso es lo que estamos hablando, si vos querés saber si este cilindro te anda sin rectificarlo para dejarte unos manos, lo ideal sería que vos lo veas en las 3 medidas, ¿viste? Y ahí te das cuenta si realmente está deformado o no. Pero bueno, por ejemplo, si lo queremos medir arriba, ponemos el arito así, no importa la posición ni nada. Con el pistón le damos la posición, porque no tiene que quedar ni así, ni así. Claro, ¿viste? Ahí está cruzado, por ejemplo. Si yo mido así, me va a dar cualquier cosa. ¿Entendés? Exactamente. Bueno, nosotros lo dejamos lo más derecho que podamos. Justamente por eso metemos el pistón. Y después nos venimos con la sonda y medimos. Esa cavidad. ¿Viste? Eso. Claro. Ahí va. Mira, vos, miralo a contraluz. Esa luz es una luz medio normal. Por ejemplo, si el... Ya me ha pasado en motos que ni siquiera arrancan, que tiene, para que te des una idea, este tamaño. O sea, me ha pasado. Y que pasa mucho en las motos también. No les dan bola a los filtros de aire. con la sonda acá. La separación de aro. Bien. ¿Se ubica? Ya vamos a ver lo que son todo eso para ver todo eso. No les dan bola a los filtros de aire. ¿Qué pasa? Claro, les entra tierra al cilindro y empieza a rayar, o sea, es como una pasta de esmeriles. Y lo que sufre, exacto, y como te das cuenta, el primer aro que está gastadísimo y empieza a desentrarse las motos, no tienen compresión. Pero te das cuenta porque el primer aro que está como ¿en qué sentido? Y que meterle la celotita para la bujía para tomar de compresión. Para medir fuga, dice usted. Sí, en compresión. Sí. Lo que sí hay que tener cuidado, a diferencia del auto, que es muy violento el golpe que pega, hay que agarrar el lado del volante con una palanca y tenerlo. Ya lo vamos a hacer después en las otras clases, porque cuando empieza a inflar, a entrar aire, la palanca se quiere ir para todos lados. En el auto nosotros ponemos, por ejemplo, un cilindro en compresión y los otros los frenos. Se puede un poquito quizás,
pero no tanto. Pero la moto sí son violentos, hay que tener cuidado porque te puede pegar un palancazo y son Mira, jodidos. si bien el primero tiene el más que tiene más carga, ¿no? Sí. Lo recomendable es medir los tres. Yo con los dos primero, el de aceite, si bien cuando yo armo un motor nuevo los mido a todos, pero para tener una idea generar un pantallazo, el aro de aceite es muy blandito, o sea que siempre se va a gastar más que esto, pero vos para tener una idea de si esto va a andar o no, lo ideal es que mida los dos primero nada más. Okay. El de aceite yo no recomiendo medirlo mucho. Sí cuando vas a armar, eso sí, siempre a morir. Ya después vamos a hacer práctica de armado, todo eso, para ver bien el tema de luz y todo eso, y ahí te va a quedar más claro. ¿Les quedó claro esto de la luz y todo eso? ¿Qué? Qué bien. ¿Querés agregar algo más? No, agrega no. Bueno, ¿qué hora es? Y 25. Ya estaba haciendo la cosa. ¿Ustedes, chicos, quieren agregar algo más? ¿Quieren que charlemos de algo? ¿Tienen alguna duda? Podríamos agregar, ya que estamos hablando de toda la parte esta de consumo, hablando de aceite, que es rapidito. ¿Hablamos? ¿Sí que la tenés clara con eso? No. Bueno, improvisar. ¿Dame un matecito? ¿Y si no me el mate ya? ¿Cómo? Oh, perdóname. No hay más azúcar. Ah, ¿si tenés azúcar vos? No. Estamos pobres de azúcar, negro. ¿Y un auto machito de la misma tele? Sí, la misma tele. La única diferencia que hay es que la que viene en la bolsita, uno de por eso le hago un hincapié del color del agua y todo eso, para que la tenga clara. Justamente también ya vamos a empezar a ver diagrama circular, todo eso, para saber bien cómo poner a punto un motor, inclusive sin marca, qué tiempo, todas esas cosas para que no estén estudiando buscando marcas, Bueno, ya que hemos hablado de fricción, de coeficiente de rozamiento, bueno, de todas esas cositas podemos agregar ahora para cerrar la clase, ya que quedan pocos minutos. Es un tema complejo, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible, porque tampoco hay que hacer mucho hincapié en lo que es aceite. ¿Qué podemos decir? ¿Qué me pueden decir del aceite? ¿Qué me pueden decir? Que sepan, que no sepan, que para ustedes los aceites son los mismos, el aceite de cocina, el aceite de motor, aceite de caja. No, la densidad de los aceites no son iguales. Bien, eso es muy bueno. Las densidades. Densidades y tipo de aceite. General, semisintético y Sintético, 100% sintético. Bien, muy bien. Bueno, ahora, antes de explayarnos sobre las ramas del aceite, les voy a preguntar, ¿qué funciones cumple un aceite? ¿Qué funciones cumple un aceite, Franco? reducir la fricción entre los... Bien, perfecto. ¿Qué más? No. Sí, yo te respondí una ahora, ¿eh? Bueno, a ver, Jorge, ¿qué otras propiedades cumple el aceite en el motor? La temperatura, En realidad, no es reducir la fricción, es generar una película. Claro, Porque exactamente. si hubiera fricción, se puede. En todas las partes donde dijimos que hay rozamiento, se genera una película de aceite. Una película es como una capita, como una capa. ¿Para qué? Para que no se evite el rozamiento, la fricción o lo que sea entre piezas. Es lo que yo les dije, que sigo vivo haciendo ese ejemplo, el de rozarse las manos. Esto me genera a mí calor. Si yo ya me echo un poco de aceite, no voy a generar calor porque no estoy produciendo rozamiento. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa cuando se corta esa película de aceite? Ya se produce fricción. Entonces, si por ejemplo se corta la película de aceite, cuando yo les expliqué que para qué lo que era un bruñido y qué funciones cumplía. Si se corta esa película de aceite que está en el bruñido, en toda la capa del cilindro, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a rayar, se va a fundir, se va a agarrar el motor. Se van a agarrar las polleras contra el cilindro porque se rompe esa película. Esa película que está en el bruñido no existe. Desapareció. Bien. ¿Qué otras propiedades aparte entonces? Se cumple entonces la de evitar el rozamiento creando una película de aceite. ¿Qué más? ¿Vos dijiste algo que estaba bueno? ¿Qué? Para que no se calienten de más. Sí. Extraer el calor de las piezas.
el aceite extrae el calor de las piezas, porque nosotros sabemos que acá en el motor hay un circuito de lubricación que está constantemente circulando en el motor. Entonces, si por ejemplo, la galería de aceite pasa por acá, por toda esta parte, y esto está a alta temperatura, el aceite pasa, ¿no es cierto? Se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, saca ese calor y sale, y sigue su circuito, ¿no es cierto? Y en el caso de que haya un enfriador de aceite, un radiador de aceite, va a ir a parar el radiador, que cuando le dé el aire, va a extraer ese calor de aceite y va a volver a cumplir el ciclo una y otra vez, ¿no es cierto? Que bueno, las aletas de refrigeración acá en estos motores hacen esa función de tipo radiador, pero por aire. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué otra función importante puede cumplir el aceite? El aceite tiene una propiedad muy importante que se llama detergencia. Limpia también. Limpia el motor por dentro. Por eso es muy, muy normal que ustedes le echen un aceite a la moto y a los 10 kilómetros o 5 se pone negro. Eso es bueno. Eso es bueno en realidad. Que toda la gente dice, no, este aceite no sirve, este aceite está negro, lo vas a escuchar siempre que has ido al mecánico en alguna. No, este aceite está muy negro, no sirve. No. Es cierto, por ejemplo, ahora, cuando grabamos, me decía que el aceite que tienen como es como un aceite de limpieza. Sí. En realidad no es de limpieza. Primero no le ponen un aceite de tan alta calidad porque lo tienen que tirar a los 500 kilómetros. Entonces como... Es para sentar las piezas más que nada. No, o sea, sí, no. Voy a explicar. Para la empresa, o sea, hacen 10.000 motos, supongamos, a la semana. ¿Para qué esas 10.000 motos les van a poner un aceite de primera línea si lo van a tirar a los 500 kilómetros? En realidad eso es muy importante el cambio de aceite ese porque le echan un aceite de mala calidad en el primer cambio de aceite. Se siente mucho eso en la 110. Cuando le hacemos el primer cambio de aceite, suelen patinar los discos de embrague. Ya voy a explicar por qué eso. Por la propiedad. Exactamente, los discos de embrague, más que otra cosa es de la 110. Sí, absorben Como que se penetran con ese aceite y después cuando cambiamos las propiedades, el disco tiende como a debilitarse, por así decirlo, a ponerse más blandito, como lo quieran decir, en ese patín. En la 110, en las otras no es tanto. Pero nos vamos un poco de la rama. Entonces, el primer aceite es muy importante porque más que otra cosa, en ese primer aceite se va todos los restos de viruta del motor. Si usted saca el primer cambio de aceite y le presta atención, se ve como brillante, porque ese es el famoso asentamiento. Todas las piezas tienen una holgura muy justa porque son muy nuevas, justamente hasta que se asienten. Entonces tienden a desprender viruta y eso se va con el primer cambio de aceite. Y es muy importante hacerlo porque si seguís andando con ese aceite con viruta, se raya el cilindro. No tanto porque no desprenden tanta viruta, pero... ¿Y más recomendable, por ejemplo, por el tema de la embrague, siempre usar el mismo aceite? No la marca, sino la viscosidad, la sintesidad del aceite. O sea, si toda la vida usaste mineral, lo importante es mantener eso, el mineral, que llamamos así creo que es, y no un semisintético, porque cambian las propiedades. Bueno, pero estamos yendo, no me dejan terminar. La detergencia dijimos que es para limpiar el motor, por eso es normal que salga negro, es bueno. Si un aceite yo lo he hecho y ando 10 kilómetros y sigue estando muy transparente, no sirve ese aceite, porque no tiene esa propiedad de detergencia. Entonces, detergencia, lubricación y extracción de calor. Esas son las tres propiedades fundamentales de un aceite. Extracción de calor de las piezas, lubricación y detergencia se llama, que es para la limpieza del motor. Por eso es lo que decía él del ejemplo del Ion en los Chevrolet. No tienen buena detergencia esos aceites, tienden a generar mucho carbón y no lo sacan del motor. Entonces empiezan a hacer costras de hollín, de carbón. Por eso a él no le gusta y a mí tampoco. El Ion. No tiene buena detergencia. Yo no sabía que era, o sea, no sabía que era por eso, pero también nunca me gustó. Sí, no tiene buena detergencia ese motor. ¿Ese puede tapar los conductos Sí. Del respiradero? O sea, de las venas, No, de todo, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el sintético y A eso vamos a explicar ahora. Tenemos mineral, semisintético y sintético. Mineral es un aceite hecho en base con materiales minerales, por así decirlo, como natural. Por eso es como no cumple tantos estándares porque es como para una moto de baja exigencia. ¿Por qué? Porque al no ponerle tantos aditivos, al no tener tanta ingeniería encima, tiende a romper las películas de aceite si las ponemos en motores de alta exigencia.
La película de aceite se puede romper por exceso de presión, por exceso de temperatura, por exceso de kilómetros, se tienden a romper esas películas. Pero por ahí un aceite 100% sintético que tiene un desarrollo de ingeniería muy grande por detrás, es más difícil que se rompa la película de aceite. Es muy importante cuando digan aceite que no se rompa la película. Por ahí las marcas no son malas, pero tienen ese prestigio, como por ejemplo Motul, Castrol, que son aceites de primera línea, que justamente cumplen ese estándar. Por eso perduran mucho en el tiempo. Bueno, y volviendo al tema de la detergencia, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo me doy cuenta yo que un aceite está pasado de kilómetros si te estoy diciendo que a los 10 kilómetros se pone negro? No tanto, porque esto es una prueba que tampoco existe, que los he visto a muchas personas hacer lo que hacen así y le hacen así. Eso no existe, si no estoy viendo nada. ¿Qué voy a hacer si los aceites no son pegajosos? Y hacer con la saliva también. Claro. Claro, se puede llevar a un laboratorio y analizarlo. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que un aceite está pasado de kilómetros? Si yo te estoy diciendo que a los 10 kilómetros se pone negro. Porque se ve los residuos, No, tampoco. Una prueba que hacemos nosotros, que no nos han fallado hasta ahora, si vos el aceite está negro a la vista, pero vos le metés el dedo y lo mirás, sigue estando clarito. En mucho volumen el aceite está negro, pero cuando lo empezás a agarrar en menos cantidad, te das cuenta que está clarito todavía. Eso quiere decir que todavía no ha sido tan castigado. Está negro, sí, pero sigue estando clarito al mismo tiempo. Entonces todavía tiene una vida útil. Hemos hecho esa prueba con aceites de 3.500 kilómetros y aceites de 500 y sí se nota la diferencia. Es abrupta la diferencia. Eso es un dato de color que les puede servir para eso. Y el único aceite que tiene olor es el Motul, 5100. No sé por qué. Pero el olor no es ¿cómo se diría? Una determinante a decir es buen aceite o es mal aceite. No tiene nada que ver. El Motul 5100 tiene olor rico. No me pregunté por qué. Cuando abrís un motor que ha tenido Motul 5100, es místico, no sé. Te lo juro. Es como si tuviera Kevin Rojo, claro. No sé por qué. No sé qué tendrá, pero por eso es te das cuenta, aquí a legua, con un motor usamos Motul. Pero es 5100. No es con los otros. No es ni el 3000, ni el 5000, es 5100. el único Motul es Claro. Sí, hay un montón, pero el que tiene ese olor particular es el 5100, el semisintético. No me pregunté por qué. No, el Motul verde es el Motul 3000, el 300B. No, sí, No es verde. es verde oscuro, No, pero el aceite es marrón. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre aceites? Y bueno, ahí tenemos las tres, que no me las sé a rajatabla, pero tenemos minerales y sé el otro extremo que es 100% sintético. Y tenemos el semisintético que es mitad de los dos. Es combinado de los dos. Por eso hay, por ejemplo, Motul en las cajas, en los envases dice tecnología sintética, o sea, semisintético dicen con tecnología sintética. Y para la otra punta, que es ya 100% sintético, le dicen ahí. Por eso está bueno tomar ese ejemplo. Y mineral. No te dicen mucho semisintético, sintético puro, mineral. Te dicen eso como que tiene un poco de tecnología y el otro que es full, es sintético. O sea, el aceite no está hecho de los minerales, con materia prima, por así decirlo. No está hecho desde el petróleo, porque los aceites son derivados del petróleo. El mineral está hecho con derivados del petróleo. En cambio, el 100% sintético no debe tener nada de petróleo. Es un aceite sintético puro. Por eso son tan caros. Un litro de sintético puro vale más de 30 lucas. 40, 50, depende del aceite. Y hay motores de muy alta exigencia que sí o sí te piden de manual esos aceites para que no se rompan esas películas. Por lo general, motos de alta performance que giran a 15.000, 18.000 vueltas. Porque no le puedes poner a esas motos un mineral porque en la primera que agarró 12.000 vueltas se corta la película y se agarra todo. Así que bueno, esa es una explicación de lo que es aceite. Ese motor lleva más. Esto lleva 200 sintéticos. Por eso por ahí yo siempre le digo a los clientes que los que no se discriminan, no es por discriminar, pero es un motor que no tiene exigencia. Esto es un motor que no tiene exigencia. Si bien el usuario puede cargar a la señora, dice aquí a Punta Negra, puede hacer Uber, pero no es un motor que necesite mucha exigencia, que tiene exigencia,
y por ende no necesita un aceite de primera línea. Por eso cuando vienen a una 110 y me dicen que le quieren poner Motul 5100 me parece una barbaridad. Si el cliente lo quiere gastar, bueno, perfecto, por mí, no tengo problema. Pero no es recomendable. Por ahí está bueno también mirar el manual para tirarse un... Pero también, no nos podemos guiar tampoco mucho. Los manuales tienen lo suyo, pero a veces no hay que darle mucha bola tampoco. ¿Entendés? Por ejemplo, de manual, de cajón dice que la CB 190 y la Honda Titan dice que lleva 1030 de aceite, 10W30. Y ese es un aceite muy livianito, demasiado. Y con los 40 grados que tenemos acá en verano, ese aceite se hace agua. Por eso se ponen ruidosos por esos motores. Por ejemplo, el manual de mi moto tiene como una gráfica que dependiendo de la temperatura ambiente de la densidad. Mira, no sabía que venían así ahora. Bueno, algunas motos, está bueno. Por ejemplo, si la máxima, o sea, el promedio de 10 grados, te recomiendo otra densidad. Es buena, ese es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí. A mí me decía lo mismo con la Mary, estaba haciéndole un motor. Y me decía que con las temperaturas que tengo acá, el calor que hace acá. No interesa el Motul, en realidad va en la viscosidad. No, por eso, en el sentido que yo estaba hablando, me decían que era Muy livianito. claro, que era castrón en vez de. La diferencia grande es que hay esas motos que estamos hablando, que son a papel. Esa es una gran diferencia. Sí. ¿Por qué? Porque ya entra otro sistema de refrigeración también. Sí. ¿Entiendes? Ya el motor no es como eso que le haces un padre maestro al que no haga mucho calor y que sea lo que quiera. En el aguatero, con electro, es otro sistema totalmente distinto. el aguatero nunca va a superar cierto punto de temperatura porque va a intervenir el electro. En cambio acá, si esta moto la tenemos regulando 4 horas, se va a empezar a ir y como no se está refrigerando, no la va a bajar la temperatura. En cambio los motores aguateros no, porque van a empezar a girar el electro, van a empezar a refrigerarse. Mi manual dice aceite de girasol y Bueno, y otra cosa que podemos hablar de los aceites son dos cosas muy importantes, que es el 15W, el 10W, el 20W, el 30W, el 50W que ustedes leen, ¿no? Es la densidad en frío y en caliente, exactamente. Esa W que ustedes ven en los envases separa la densidad en frío y en caliente. Eso es una prueba, es un ensayo de laboratorio que se le hacen a los aceites, que por ejemplo, pongamos un ejemplo, 10W40. Es cómo fluye el aceite, vamos a decir no son grados, pero a 10, que es el ejemplo que os ponía, 50, ¿no es cierto? Por eso determinan que un aceite que es 5W30 tiende a ser más líquido que un 20W50. Mientras más alto es el número en caliente, es más denso, ¿me entiendes? Y mientras más se acerca a los números bajos, es más líquido. Si quieren para la próxima clase podemos indagar qué es lo que es la W, que es un nombre en inglés complicado de pronunciar, si bien yo siempre trato de decirle... ¿Y qué diferencias hay en frío también con cada uno? Claro, cómo se comportan, todos esos son ensayos de laboratorio. Por ahí no interesan mucho, pero está bueno saber. Y lo otro muy importante en los aceites de moto son las normas que cumplen cada uno. Que eso sí lo usamos mucho nosotros. Que por ahí otros talleres, otros mecánicos no lo saben y está bueno saberlo. Tenemos normas HAPI, normas HASO y normas HAPI. Lo voy a decir al revés. Normas HASO y normas HAPI. Pero en el envase está al revés. ¿Qué es lo que son las normas HAPI? Sí. Las normas HAPI son unas normas que las establece, por ejemplo, digamos,